Hola profesor, buenas tardes, o por lo menos yo estoy haciendo el video en la tarde. Y nada, quería realizar una breve charla sobre la actividad. Yo lo puse como número 2 porque fue la actividad de diagnóstico, como tratamos de recordar lo anterior que ya vimos con la profesora Funes el año pasado. Así que nada, comencemos. En el primer punto nos dio sobre el texto de los orígenes del lenguaje, donde constaba en reconocer las 5 hipótesis. Yo en esta hipótesis, la primera puse el origen divino, que es la creencia de un ser divino, por así decirlo. Digamos que creemos, por ejemplo, si somos religiosos y creemos en Dios, voy a decir que no, que fue Dios el que puso el habla, por así decirlo. Bueno, si tienen otras creencias, también van a creer que ese ser fue el causante del habla. La segunda hipótesis que yo puse, que son la hipótesis de los sonidos, que quiere decir, por ejemplo, cuando un hombre o una mujer estaban en medio de la nada, de la selva o de algún lugar, ellos podían escuchar sonidos a su alrededor. Lo que al escucharlo ellos querían repetirlos, digamos, o hacer los sonidos similares a lo que ellos escuchaban. Y decían como que de ese entonces como que se produció el habla, digamos, como tratando de repetir otras cosas que estaban a su alrededor. La hipótesis de la adaptación física, en esta consiste en los cambios físicos que fueron surgiendo desde el hombre neandertal y que fueron evolucionando en el tema de la mandíbula y de que, bueno, cómo se producía el habla de ese entonces. Y después la hipótesis del cerebro humano, que básicamente consiste en que porque tenemos un cerebro tenemos la capacidad de producir, o como que no sé si pensar, digamos, pero de producir palabras o emitir palabras en el sonido, como que lo pensamos y después lo emitimos, o es lo que yo entendí. Esta que es muy interesante, que me pareció que dentro de todo es la más correcta, que es la hipótesis del innatismo, que hace referencia a que cuando nacemos tenemos un conocimiento adquirido, que es lo que produce nuestro habla, digamos, o también en realizar algunas acciones y ese tipo de actividades. Ahí finalizando lo que son las 5 hipótesis y siguiendo a las actividades que tuvimos que realizar, nos preguntó sobre la relación de la hipótesis del innatismo y la idea de una gramática universal. La relación que para mí existe esto es que ambas son innatos, digamos. Es lo que puse, digamos, que son principios innatos de nuestra condición humana, que solo nosotros tenemos ese don, por así decirlo. Porque, por ejemplo, los animales no, digamos. Los seres humanos, sí. Después nos puso que pudiéramos observar el video del origen del lenguaje, que fue propuesta por Ernest, no sé si se pronuncia Haeckel, no sé, cero inglés, que se llama la teoría ontogenia recapitulada a la filogenia. O también creo que la podemos encontrar como la recapitulación. En esta teoría lo que propone es el desarrollo de un embrión hasta su estado adulto. Ontogenia. Recuerda, repite en gran medida la evolución, las diferentes formas hasta la actual, su historia evolutiva, de dicha especie filogenia. Es decir, que cada uno de los estados del desarrollo de un embrión hasta su forma adulta son una de las formas que presenta en su historia evolutiva. Cuando hablamos de la ontogenia es el crecimiento y la filogenia es la evolución, la historia, digamos, de una especie. Traté de ver videos y tratar de buscar más información. Me complicó un poco este planteamiento. Sí, trataba de entender que él veía que todos los embriones eran iguales hasta un determinado tiempo y que al ir pasando etapas era lo que iba, bueno, es lo que llamamos la filogenia, digamos, que son las etapas, y lo que también así va a ser de adulto. El siguiente fue del segundo texto, los animales y el lenguaje. Bueno, como ya dije, son textos que ya lo habíamos leído anteriormente, pero sí era como que volver a recordarlo y nada, tratar de
entenderlos, ¿no? Esta nos preguntó qué tipo de evidencias suelen aducirse para apoyar la idea de que el lenguaje se transmite culturalmente. Cuando usted mencionó esto, yo hice la referencia en el texto cuando contaba de que esto tiene que ver con que no porque un niño haya nacido los padres sean coreanos y ellos se tuvieron que ir, por ejemplo, en España, no quiere decir de que el niño va a seguir la lengua coreana si no está viviendo en el lugar. Puede ser que los padres le expliquen y si sepan la lengua, pero si viven en España como que el habla va a ser española, digamos. Aunque en muchos de los casos, o por ejemplo pasó acá, digamos, de que hubo un padre que era de dónde era, no me voy a acordar. Bueno, era de otro lugar y se vinieron a vivir acá al pueblo en Apolinario Saravia y la hija mayor comentaba que tenía 18 años seguramente en este momento, comentaba de que sí, el padre desde chiquito trataba de enseñarles la lengua nativa del padre y que ellos algunas palabras lo saben, pero el lenguaje que más utilizan es ahora el que usan cotidianamente, el lenguaje español, ¿no? Bueno, a eso hacía referencia. Puse también esto, que este proceso mediante el cual una lengua pasa de una generación a otra se denomina transmisión cultural. La siguiente pregunta fue: ¿qué diferencia existe entre un sistema de comunicación productivo y uno de referencia fija? Para mí el sistema de comunicación productivo era que era infinito y era flexible. En cambio, el fijo es que es limitado, digamos. Y esa es la diferencia que yo hallé en estas dos temas. La siguiente pregunta fue: ¿por qué es imposible que los animales desarrollen un sistema de lenguaje humano? O sea, si bien en la lectura podemos ver que los animales pueden, un perro puede torear o gruñir, pero son palabras las que siempre van a hacer, pero son, ¿cómo se le dicen? Onomatopeyas. Que hace grrr o wow wow o el gato miau. Son palabras que uno no sabe si te pide comida o si quiere hacer la pi, o sea, no pueden. Pero en cambio, las personas, bueno, lo que puse es que este planteamiento es evidente, ya que los animales tienen limitado el lenguaje, si bien producen sonidos, como lo dije anteriormente, pero no cumplen con las propiedades del lenguaje humano, que hacen de él un sistema de comunicación único. ¿A qué alude cuando se recurre al término arbitrariedad para descubrir una propiedad del lenguaje? Cuando hace referencia al término de arbitrariedad como propiedad del lenguaje humano, es porque hace referencia a la relación entre los signos lingüísticos y los objetos del mundo real. En pocas palabras, es que el signo es arbitrario y en el sentido que la unión entre el significado y el significante es inmotivada, es decir, convencional. La siguiente fue ya la penúltima pregunta, que dice: una vez buenos resultan las consignas, explicar la diferencia entre el lenguaje, la lengua y la comunicación. Yo acá traté de sacar un poco lo que vimos en la primera clase, que usted nos definió, digamos, estas tres preguntas, y tomar algunos conceptos de los textos que ya vimos. Porque si bien ya queda claro que bueno, lo explico. La diferencia de la lengua ante estas dos, la lengua y la comunicación, es que la capacidad que tenemos, es la capacidad que tenemos todos de aprender. En cambio, la lengua es limitada y hace referencia al idioma solamente. Y en cuanto a la comunicación, bueno, transmite la información, es la encargada de transmitir, digamos, cada uno cumple una función. Entonces decimos que el lenguaje es aprender otras lenguas. La lengua hace referencia al idioma, sea español, inglés, y la comunicación lo que hace es transmitir. Son diferentes, pero hacen del habla todas estas opciones. Y nada, profe, fue volver a recordar lo de antes,
explicaciones y sí bien con preguntas puntuales que tuvimos que desarrollarla o te hacen pensar un poco más. Y lo que sí me sorprendió esto del video propuesta la teoría de la recopilación o recapilación. Pero fue eso lo que más, recapitulación, esa fue la que más me dificultó, por así decirlo, porque una es que no recuerdo haberla visto el año pasado, que me la hayan mencionado, así que fue la que más me complicó, tuve que mirar videos, pero en sí, aunque tengo mis dudas aún, pero traté de hacer lo mejor que pude y nada. Esto fue lo que hicimos, digamos, de recordar el tema del lenguaje, la lengua, las comunicaciones, qué es lo que hace al lenguaje, el planteamiento, digamos, de cómo surge la lengua. También ver el texto de cómo tuvieron que experimentar en el simio para ver si podía producir otras palabras, sonido, y prácticamente que nada, que son limitadas las cosas que ellos pueden decir o hacer o pueden repetir lo que nosotros hagamos. Pero hay una de las cosas que más me llamó la atención, es porque yo me ponía a pensar en lo que leía en el texto, pero es como, por ejemplo, yo tengo 3 perros. Y si yo les digo, ellos hay 3 palabras que bien se las saben, digamos. Como tenemos adentro y no tenemos fondo, uno los llama y dice comida y ellos vienen todos corriendo. Uno les dice vamos afuera y salen todos corriendo, pero sin que yo esté en el lugar o que esté con un plato de comida o que esté al lado del portón para abrirle las puertas. O también agarro la llave y las muevo y ellos saben que vamos a salir. Pero son cosas que desde chicos, ellos cuando eran más pequeños, digamos, que desde que vivían con nosotros, los fuimos acostumbrando a estas cosas, y es como que son las únicas palabras que ellos pueden reaccionar si nosotros las decimos. Porque, por ejemplo, yo le puedo decir pan, ellos no van a entender y es como que no le va a dar igual y no me van a mirar. Lo mismo que los nombres, digamos, por eso se recuerdan. Yo tengo 3 y si yo digo, por ejemplo, ¿no? Digamos un ejemplo, si yo digo Poppy, el perro que se llama Rocky no me va a mirar, digamos. Y para mí son estas cosas de que ellos repiten lo que ya venían conociendo desde antes, o lo que hacen referencia al sonido de lo que ellos escuchan, que puede ser obvio que le estemos por dar algo, o salir a pasear, o nada. Son esas cosas que por ahí me puse a pensar y dije, bueno, por ahí mencionarlo está bien, digamos. Así que eso es todo, profe, por el video de hoy. Y nada, nos vemos, profe.